sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar y sentir. Buenas noches a todas las personas que están conectadas por la señal de Cristo TV. Pues el día de hoy haciendo un podcast más de Corazón Podcast, tu podcast favorito o en proceso de serlo, como dice el profeta Raúl Alejandro. Pero bueno, el día de hoy nos acompaña un personaje. ¿Sabe que una de las cosas que más nos gusta a nosotros aquí en Corazón Podcast es poder compartir con pastores que desde su juventud recibieron el llamado? Así que yo tengo el honor en esta noche de poder recibir a nuestro querido amigo el pastor José Villamar. Pastor, ¿cómo está? Bendecido para bendecir, mi estimado Cris. La verdad, contento de estar esta noche para poder compartir y poder tener un tiempo ameno. Pastor, ya que tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con usted sabe que lo conozco de años, quiero empezar por el tema del testimonio, ¿no? Usted empezó desde joven, recuerdo aquel testimonio de a sus 17 años que recibió el llamado. Y ya desde su adolescencia usted estaba en las naciones, cómo Dios empezó a transformar su vida desde tan joven. Y el tema que vamos a hablar hoy es justamente acerca de eso, ¿no? De las señales que se vienen del fin, de cómo está reaccionando la generación del relevo, la iglesia contemporánea. Y quiero empezar por ahí. Hay épocas y épocas. En aquellos tiempos, desde su juventud, usted es un pastor joven por si acaso, sí, claro. Pero quiero dejar claro eso. No habían redes sociales, si bien es cierto, habían otras cosas que podían distraer, pero cómo Dios lo llama desde los 17 años. No sé, hay mucha gente que quizás no conoce mucho ese testimonio. No sé si usted nos pueda compartir, ¿no? Yo sé que se viene muchas cosas increíbles, ya Dios lo ha establecido como pastor, y a mí me hablaron un poquito de Casa Pardés, pero hábleme un poquito de cómo comienza esta historia con Jesús en su vida. Amén. Sí, la verdad, contento. Primero, gracias a Dios por estar acá, gracias a todos aquellos quienes hacen parte de este podcast y de lo que es Cristo TV. Quiero empezar diciendo que empieza mi historia con Jesús el 8 de septiembre de 1996. Faltando 5 para las 12, como canta Samuel Hernández, ¿verdad? Aproximadamente hoy, este año 2023, vamos a cumplir 27 años de que Dios nos llamó. Wow. Es un llamado sobrenatural. ¿Por qué? Porque me llama a los 15 años. Y a los 15 años, el 8 de septiembre, acepto a Jesús. El 9 empiezo predicando en la esquina de mi barrio. O sea que escuché claramente la voz de Dios que me dijo: yo te he venido a cambiar y tengo un propósito para tu vida. De allí lo que viene es que es algo que a los 3 meses empiezo a predicar en la iglesia. Convertido a los 3 meses, me acuerdo que había ya ancianos, diáconos, otros de muchos años en la iglesia, el cual empecé hace 27 años, y fui el primer joven que predicó en la iglesia a los 3 meses. Mi primer mensaje, 1 Timoteo 4:12, ¿cómo no olvidarlo? Eso es como cuando hoy que estamos, de verdad, un día, este mes del amor, y hablando de ese primer beso. Lo mismo, mi primera predicación, 1 Timoteo 4:12, donde dice: te encargo que hagas obra de evangelista, que prediques en tiempo y fuera de tiempo. Entonces de allí empieza esa pasión, ese llamado, desde muy joven. Como tú lo decías, no había red. Yo me acuerdo que a los el 97, casi 98, recién sale Hi-Fi, MySpace. Usted me va a decir, ¿what? Hay muchos que dicen eso, ¿con qué se come? ¿Cómo? ¿Verdad? Y todas estas redes donde a los 2 años ya de ministerio, ya estaba en las naciones, porque, o sea, el llamado fue así, de una manera radical. Yo lo llamo radical. Hay algunos que es progresivo, pero mi llamado, Dios, el trato conmigo fue así, acelerativo. Ahí justamente, ¿no?, hacer ese pequeño stop referente a este tema que usted acaba de hablar, pastor. Hay muchos jóvenes que hoy por hoy, muy aparte de las distracciones y que hoy la pornografía está al alcance de un clic. Tú ahora ingresas a TikTok y puedes ver sin número de cosas. Pero hay jóvenes que les ha costado mucho. O sea,
según su experiencia como pastor y como joven, porque me imagino que en su juventud usted también batallaba con algunas cosas, era esclavo, porque nadie viene estando bien a los pies de Cristo. O sea, viene esclavo del pecado, Dios te libera y es ahí donde tú realmente renuncias a algunas cosas. Pero ¿cómo se da esta transición? ¿Cómo hizo el pastor José Villamar a sus 15 años para poder renunciar a lo que estaba acostumbrado? Porque, por ejemplo, hay jóvenes, como le digo, que de pronto desde los 14 años, yo he podido conversar con jóvenes, a los 14 años ya han tenido experiencias sexuales, ya han tenido experiencia con la masturbación, con la pornografía, y llegan a la iglesia, y si bien es cierto, reciben a Cristo o pasan al frente, por decir, pero terminan muchas veces yéndose porque nunca pudieron renunciar a eso. ¿Cuál es el problema en sí, según su perspectiva? ¿Por qué ellos no logran romper o llegar a esa radicalidad que usted llegó? Ok, excelente. No había redes sociales, pero había la televisión. Habían programas prohibidos a partir de las 11 de la noche. Había canales que no quiero darle crédito y nada por el estilo, pero no había redes, no había Twitter, no había TikTok ni nada por el estilo, y había los periódicos como el uno que hay, que en media portada siempre por muchos años está explícito, y revistas. Entonces, ¿cómo hacer? Muy buena pregunta. Uno de los textos muy, muy clave en mi vida es Daniel 1:8. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pregunta de fondo. ¿El rey qué comía? Nabucodonosor. No comía pues raspadito de verde, huevito. No, comían los manjares, los mejores banquetes. Pero aquí vienen dos cosas. Primero, los animales eran inmundos. Segundo, los animales eran sacrificados a sus dioses. Entonces Daniel dice, no, yo prefiero tomar agua y comer verdura vegetariano. Pruébenme durante 10 días. Y así ayunó más de 3 años. Su vida de Daniel fue determinante. Aquí viene algo. Una cosa es decisión, Cris y todos los que nos están viendo y escuchando, pero otra cosa es determinación. Y en mi vida, tú empiezas con una decisión, pero te lleva a la determinación. ¿Qué es determinación? Es una decisión antes de la tentación. Y este tema el cual nos hemos comunicado en estos días para tocar hoy en la noche, generación del relevo. Venía conduciéndome hasta acá y en el 98, en un congreso en Perú, mi tema, que lo tengo escrito en una de las varias agendas que tengo allí, generación del relevo. Wow. O sea, no hay casualidad, no hay casualidad. Yo existo en la causalidad, no hay coincidencia. Yo creo en la diosidencia. ¿Cómo puede hacer un joven hoy con TikTok, con todas las redes ahí al clic? Niños de 8 o 9 años. Estuve ministrando en un encuentro con un ministerio amigo este fin de semana. Un niño de 10 años. Su papá hace 15 días lo acribillaron. Era parte de uno de las dos bandas fuertes que está la mafia y toda esta cuestión de sicariato. Se cambió de la una a la otra y entonces lo acribillaron. Él lo vio como lo acribillaron con 15 a su papá. El punto que es que este niño llamado Mateo cae de tal manera que en los pocos, su tierna edad, está el enemigo confundiéndolo para hacer lo mismo que su padre. Pero Dios viene y le dice, debes tomar una determinación. Conocí un niño tiempo atrás que 11 años y desde los 7 años, mira Cris, o sea, es una cuestión que ha caído en la esclavitud de la masturbación. Es el pecar contra uno mismo. ¿Cómo salgo? Líderes de jóvenes. 98 estoy ministrando en un encuentro en Riobamba y una joven de 19 años se me acerca y me dice, quiero hablar con usted. Le digo, yo también era jovencito, en ese entonces tendría también 19. O sea, yo digo, no, yo hablo con usted, pero que venga la pastora, porque debe uno ser muy prudente, cuidarse. En fin, conversamos. ¿Y cuál fue el punto, Cris? Me dice, yo quiero ser pastora, estoy en este seminario muy reconocido, pero todavía no puedo ser libre de la masturbación. Para mí, yo antes que estaba sentado, si no caía como condorito, pero al punto que fue, le digo, mira, si tú determinas en tu corazón, entonces hicimos el proceso de la liberación. 2015
15 me la encuentro en Quito en una convención. Y me toca alguien por atrás y me dice, pastor. Y yo la veo una sierva de Dios. Digo, cuando me dice, soy fulano de tal, de pronto no se recuerde. Le digo, no sé, hágame acuerdo. Soy aquella joven que le dije en ese internado, en ese seminario en Riobamba, que quería ser pastora. Y Dios me hizo libre ese día. Hoy soy pastora, esposa, madre y tengo un ministerio en tal lugar. O sea, se puede. Se puede. Todo es determinación. Todo es determinación. Esa es lo clave. Determinación. Joven que me está viendo, determinación. Señorita que me está viendo, determinación. En todo tipo de pecado, en la vida de joven. Yo quiero dejar claro a la gente que nos está viendo que tocar estos temas no buscan como objetivo desnudar a la iglesia, todo lo contrario, es poder ayudar a que la gente... Hay mucha gente, pastor, déjame comentarte, sí, claro, que me escribe por Instagram y me han dicho cuando hemos puesto un post referente a alguna palabra, me dice, ayúdeme, yo no sé qué hacer, estoy sufriendo, soy adicto a la pornografía, no sé qué hacer, no sé cómo salir, yo busco orar a Dios, pero siento que Dios no me escucha. Entonces, conocer este tipo de testimonios es importante porque a veces... muchas veces la gente puede ver es la gloria, pero no sabe el sufrimiento, todo lo que ha pasado. Entonces, qué bonito que usted nos pueda compartir. Yo recuerdo alguna vez que usted comentó, haciendo remember, Okay. de una mujer que lo fue a buscar, creo, que le dijo, pastor, yo quiero estar con usted. No sé si usted puede contar un poquito de eso, porque es importante ver que sí existen otras alternativas al pecado. Pastor, cuéntanos un poquito referente a ese tema. No sé, no quiero incomodarlo, no, pero sé que eso puede glorificar a alguien. Sí, como testimonio para la gloria de Dios. Eso fue en una de nuestras giras internacionales. Y pues, cuando uno está determinado, Cris, no es que estaba ya libre, ya se vacunó contra el virus y ya está inmutable. No, es una batalla constante. Es una batalla. El enemigo siempre te va a venir a tocar la puerta en la debilidad, la cual tú la disfrutabas, te gozabas, te deleitabas viendo pornografía, masturbándote, viendo situaciones y todo. Entonces, el enemigo jamás te va a tentar en algo que tú nunca reincidías en tu adolescencia, en tu juventud. Entonces, el enemigo vino, esta persona... Yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba en unos días de ayuno y oración y dije, Señor, quiero que en este viaje me bendigas con varias cosas, entre ellos una agenda. Quería una agenda filo dorado, así, porque a Dios hay que pedirle con precisión. Oraciones específicas reciben respuestas específicas. Entonces viene aquella hermana y me dice, pastor, Dios me habló y me da en una fundita. Yo, amén, muchas gracias, Dios le bendiga. Voy y chequeo y era la agenda que había pedido. Dorada, con filos dorados. Pero, oh sorpresa, en medio había una carta. Ok. La carta del amor, la carta de la propuesta, la proposición. Y me dice de todo, menos algo espiritual, algo, ¿verdad?, de que le ayude a orar. No, necesito una noche con usted. Tremendo. Yo digo, ¿qué pasó acá? Y el punto aquí, Cris, es la determinación. El poder ser radical y decir, no como José, prefiero huir. Mejor que digan que aquí huyó un cobarde, que digan que aquí murió un valiente. Increíble. El que huye, vive. Entonces, la determinación en la tentación de fornicación. Ojo, era soltero. Tendría 20, 21 años aproximadamente. Hace poco nomás. Porque hoy tengo 41. Hace 20 años atrás. Y realmente no es... Lo contamos de esta manera. Caramba, qué super pastor. No. Le costó. Se lo pensó. Lo piensa uno. El enemigo empieza a batallarte, a pulular en tu mente, en tus neuronas. Aquí está algo tremendo. Es que nuestra juventud hoy, la generación de cristal, que hoy se la llama, está pensando no con las neuronas, sino con las hormonas. Y eso es fatal. Cuando tú piensas con tus neuronas, te va a marcar la diferencia. Pero cuando piensas con tus hormonas, con tus genitales, entonces lamentablemente fracasamos. Y queremos
después de una situación, Señor, ayúdame, y está en esa batalla, está en esa pelea, en esa lucha como joven, porque no sabe cómo ser libre. Pero la libertad empieza con una determinación. Hubo algo que me llamó mucho la atención que usted acaba de decir, pastor, y es el tema de la generación de cristal o Sí. la generación del relevo. Usted, una opinión personal, una vez escuché esta frase que me llamó mucho la atención. Un pastor decía, siento que estamos en una nueva generación de iglesia Sí. que busca no ofender al pecador. Uf. Ya no se predica la convicción Ya, de pecado, la tal cual. conversión, Sí. sino que ahora, bueno, ¿y qué talento tienes? Ya sí, mira, nuestras reglas es que estés un mes en la iglesia. Si te congregaste por un mes, ya consideramos que eres parte, vente, vamos a servir. Listo. Entonces, esa gente herida, o como en algún momento escuché una predica que me encantó de Mefiboset, que hacía una similitud a nosotros Lisiada. cuando somos lisiados espirituales. Exacto. Esa gente herida o lisiada espiritual se mete al servicio. Ujú. Y un herido no puede predicar a otro herido, va a herirlo más. Entonces, Exacto. ¿tú qué opinas referente a ese tema de la generación de relevo? ¿Realmente ya las iglesias buscan no ofender al pecador? Estamos viviendo en unos días muy determinantes, Cris, porque hay ministerios donde te ponen como predicador, te invitan, pero quiere ponerte el mensaje en tu boca. Dice, pastor, yo lo he traído, pero deseo que usted no hable de esto, de esto, de esto. Entonces, delante de Dios, necesitamos ser predicadores que no agrademos al hombre, sino agrademos a Dios. Y cuando me dice, mire, no toque esto, lo otro, o sea, ¿qué estoy diciendo? Es que hay púlpito que se ha quitado el altar. El altar es el sacrificio y el sacrificio es la negación. Entonces, jamás podemos predicar un evangelio que es buena nueva, porque sin sacrificio no hay beneficio. Cristo le costó su vida para disfrutar hoy nosotros lo que tenemos. Entonces, hoy tenemos una generación. Cuando vemos esta palabra, el año pasado me invitaron a Ambato, un ministerio amigo, y le prediqué acerca de la taxonomía. No sé si haya escuchado esa palabra. La taxonomía tiene que ver con la descripción de las generaciones. Entonces empieza con la generación Baby Boomer, la generación del silencio, 1930, 40 y 50. Luego del 50 en adelante a la Baby Boomer, porque como estaban en silencio, eran en guerra, estaban algunos en catacumba, algunos en cuevas, un sinnúmero escondidos por la primera y la segunda guerra del 30 al 50. Luego viene la generación Baby Boomer. La generación Baby Boomer es una generación que se empieza a multiplicar. Es una generación impresionante, que era más barato por docena, del 50, el 60, 70. Pero luego vienen las 80. 80 viene una generación donde ya entra la generación Y, X, y luego la Z que estamos ahora, pero dentro de la Z 2020 empieza una generación llamada la de cristal, que es tan sensible que se rompe, que todas las leyes están confabuladas para que el padre no pueda tratarlo como nos trataban a nosotros antes, que no, porque lo vas a dañar psicológicamente. Entonces es muy permisiva, es una generación que los padres que están antecediendo a esta generación de cristal, es una generación donde los hijos gobiernan en la casa, donde no hay orden, no hay regla. Lo mismo, lo que pasa en nuestra sociedad está pasando en los púlpitos. Hay una similitud, hay una sombra y figura, porque hay pastores que entonces lo que tú decías, no, por el talento, por el don, porque son profesionales, yo los subo al altar. Pero no me importa la vida de ellos. ¿En qué sentido? En que su vida espiritual como está, su vida de santidad. Y no estamos hablando de ese legalismo, porque hay dos polos muy, muy determinantes: legalismo y liberalismo. Entonces nosotros predicamos un Cristo céntrico, que el evangelio es para disfrutarlo. Pero necesitamos entender que en esto de la generación de relevo hay una generación que ya está pasando la antorcha, pero que el que toma la antorcha, la posta, necesita tener responsabilidad. Amén. Y justamente aquí en un podcast anterior, el pastor José Rincón decía que hay pastores que forman en la iglesia, pero en la actualidad hay iglesias que forman al pastor. Wow, exacto. Y eso es algo muy, Sí. es muy cierto. Es muy cierto. Y es por eso que hoy por hoy ya más se predica de motivación, se predica de que Dios te ama, de que todo va a salir bien, todo va a estar bien. Mensaje positivismo a la mente, pero no al corazón, no a la convicción.
Y es ahí donde nos encontramos gente herida que constantemente está yendo a la iglesia, pero no encuentra la salida porque el mensaje tampoco le ayuda a poder ser direccionado. Como digo, nuevamente quiero hacer énfasis de esto: no se está desnudando a la iglesia o no se está tratando de ver la cuarta pata al gato a pastores, no. Pero es importante el poder reconocer la realidad de esta generación que hoy por hoy estamos pasando. Y bonito poder compartir ese testimonio, pastor, porque los tiempos de antes, luego del corte, sí, usted me va a contar un poquito cómo eran los tiempos antes de la iglesia, cómo fue formado, lo difícil, porque algo por ahí sé también lo duro, y es verdad, hoy por hoy, o sea, comparado a los tiempos de cómo a uno le formaron carácter, la iglesia hoy, como digo, tiene miedo de ofender al pecador. Si no lo toques, por favor, porque se te va y toca bien la guitarra. ¿Sí o no? Sí. Es importantísimo. Así que nos vamos al primer corte comercial y luego regresamos con más de Corazón Podcast. Quédate conectado. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Mi consuelo, mi refugio, me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Empezamos con más de Corazón Podcast, amigos, aquí con nuestro querido amigo ya de la casa. Yo lo siento que es de la casa, el pastor Villamar. Espero que no sea la primera ni la última de poder compartir con usted. Amén. Qué lindo mensaje y poder escuchar a un pastor joven que está impactando a una generación. Pastor, lo que decíamos antes del corte, ¿no? Que quería que tú puedas compartirle a nuestra audiencia. Así es. En tus tiempos, cuando tú empezaste a ser formado, era muy duro el tema del evangelio, ¿no? Muy duro. Te confrontaban, por decirlo así, te avergonzaban en cierta parte, porque hay algo que hay que entender. Los pastores, ningún pastor es perfecto. Quizás en el tiempo de antes eran un poquito más rigurosos, más fuertes, pero eso no te ayuda a formar carácter. Sí, claro. Mira, cuando empezamos, me acuerdo, ya netamente a predicar, porque uno empieza por Jerusalén, Judea, luego Samaria y luego las naciones. Pero esto es impresionante porque era demasiado fuerte el liderazgo, los diáconos, los ancianos, el pastor mismo. Entonces, por eso es que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Yo me acuerdo que mi pastor no pudo ir a una campaña y me dice, yo ya era evangelista, empecé como evangelista, y me dice: José, para que vaya a la asociación de pastores X de tal lugar. Estaba inmenso, llena, 2, 3 cuadras así. Entonces estaban esperando al pastor Segundo Quiñones, hombre de años, de trayectoria. Cuando ven estaba más delgado, estaba jovencito de 17 años, entonces ven un muchacho ahí encorbatado y con una Biblia. Y entonces yo le pregunto: ¿quién es el pastor fulano de tal? Mire, mi pastor no va a poder venir, es el pastor Segundo. Ya, no va a venir. Y entonces, ¿quién va a predicar? Yo. Entonces él me mira. Me mira de abajo hacia arriba y me dice: siéntate por ahí, muchacho. O sea, me muchachó. En pocas palabras. ¿Yo qué hice? Me arrodillé. Y dije: Señor, ayúdame. Porque uno siente el bullying. Hoy se conoce bullying. El desprecio. Te juegan las emociones. Claro, las emociones. Exacto. Las emociones. Pero qué maravilloso es que, aún siendo joven, y no importa si te menosprecian, David, cuando todos sus hermanos, mira que va el profeta, dice a Isaí, el que es el padre: llama a tus hijos porque uno será el rey. Y entonces el papá dice: no, pues primero es mi hijo, el fortachón, el que parece de rock. Vaya a llamarlo a Eliab, a Sama, a fulano. Dice: ¿todavía te queda alguien? No, dice por aún ahí queda uno que es pastorcillo de ovejas.
O sea, el propio padre. ¿Sabe por qué? Porque David era hijo de fuera del matrimonio. No era dentro del matrimonio. O sea, que era de una concubina. Pero es que eso es maravilloso. Pablo lo dice. Porque los vil y menospreciados, Dios lo escoge. Entonces, no importa, pastor, joven que me está escuchando, pastor, es que yo siento ese llamado de ser predicador, de ser evangelista. Te doy un tip. Enciérrate en tu cuarto, pon un espejo frente a ti y agarra, si no tienes un micrófono, agarra un cepillo y ponte frente al espejo y empieza a practicar. Hazte de maestro de ceremonia y luego preséntate que estás en tal país. O sea, ¿por qué? Porque tus palabras, lo que tú sueñas, lo creas. Y lo que crees lo haces realidad. O sea, es lo que a mí me pasó. Yo 15 años me encerraba dentro de la habitación y hablaba de muchos países. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en este tiempo? Es que necesitamos entender que no porque la generación pasada, mi tiempo hace 20 y tantos de años, había mucha exigencia. Y aquí podemos tocar, por ejemplo, Samuel, cuando dice que Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Eran sacerdotes, el sumo sacerdote se llamaba Elí. Pero dice la escritura que allí también estaba un joven llamado Samuel. Y llama poderosamente la atención porque dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Dios y Elí, vestido de efod de lino. Esa palabra efod de lino habla no solo que era una vestimenta pura, de lino fino, no. Habla de que su vida por joven era transparente, era diáfano, era íntegro. Porque Ofni y Fines, ¿qué hacían? Cuando venían las hermanas a sacrificar, entonces la metían y abusaban de ella. Tenían relaciones sexuales, hacían perversidades en el templo. Pero ¿quiénes eran? Eran sacerdotes. Y esto es tremendo. No estamos para desnudar, como tú lo decías hace un momento. Cuando yo como pastor no soy muy permisivo con mis hijos. Por eso yo tengo mis 2 hijos, Joshua y Nayeli, el apóstol Joshua y la profeta Nayeli. Mi hijo, el apóstol Joshua, ya predica y está adorando. El hombre ya es parte del ministerio de alabanza. Dios lo está puliendo y le dijo, hijo, usted quiere servir al ministerio, usted tiene que levantarse en la madrugada, porque la escritura dice, Marcos 1:35, y siendo aún muy oscuro, Jesús estaba orando. O sea que el ministerio de alabanza no solamente es profesionalismo, no solamente que yo sepa de partitura, de notas disminuidas, aumentadas, séptimas, corcheas, semicorcheas, fusa, semifusa y todo el asunto, no, sino que tiene que ver con algo. Y David era músico, pero dice David, Dios estaba con él. O sea, él tenía 7 características, que eso es maravilloso, pero dentro de eso es que David, y si hablamos de Samuel, Samuel andaba conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? ¿Cuál es la diferencia del tiempo atrás y ahora? ¿Sabes cuál es? Es que se ha aflojado un poquito la cuerda. Y como lo hablamos entre espacios hace un momento, es que hay algunos predicadores hoy que son influyentes. Y entonces hay algunos que quieren adoptar esa postura. Y entonces al adoptar en esos ejemplos, modelos, donde dice, tú puedes ir a un concierto, tú puedes ir a un lugar, no hay problema. Tú puedes escuchar. Todo me es lícito. Todo me es lícito. Viene Bad Bunny, anda. ¿Quieres escuchar al conejo? ¿Quieres escuchar a la liebre? ¿Quieres escuchar a quien tú quieras? ¿Verdad? Y ahí entonces el apóstol, el profeta, el arcángel, sufre un selfie, ¿verdad? Que está allí siendo ministrado en aquel lugar. Entonces puede decir, pero es que eso como que religioso. No. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces es importante de que nosotros estamos aquí para marcar la diferencia. ¿En qué? En que si yo en el mundo era una cosa, ahora en Cristo, no es cuestión de aureola y ala. No. Es cuestión de ¿qué? De una vida plena. El evangelio no es religión. El evangelio es relación. Estilo de vida diferente. Hay un tema, fuera del tema, un tema fuera del tema que quiero preguntarte. Hay mucha gente que tiene un conflicto teórico, doctrinal, que unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen que la otra salvación se pierde. Y hubo un tema que a mí me encantó, que decía que alguien que nunca fue salvo no puede perder la salvación.
Porque, si bien es cierto, está yendo a la iglesia, pero nunca tuvo el encuentro real con Jesús. ¿Tú qué opinas referente a ese tema, pastor? ¿Realmente se puede perder o no se puede perder la salvación? Claro está que hay gente que de pronto nunca aceptó a Cristo. Miremos el caso de... Pero puede estar yendo a la iglesia. Pues, es que no es porque un escarabajo, o sea, hablando del auto, ¿no? No es porque un andino, dice andino, que es una marca muy de añales, no porque un Suzuki Swift del año pasado esté estacionado en un patio donde venden Lamborghini, se va a convertir en Lamborghini. Es algo que debemos tener conciencia. Entonces, hay mucha gente que... Me gustó esa parábola. Es algo, no, que yo no. Te puede ir. Pero ahí dijiste hace un rato, hay gente que pasa adelante y hace la oración, pero nunca se convirtió. Es que hoy por hoy, porque quiero hacer énfasis en este tema fuera del tema, porque he escuchado que la gente te está vendiendo, es como que algo que no... Algo tienes que pagar nada, o sea, superficial. Tú pasas adelante y tú ya eres salvo. Sí, exacto. Entonces no tienes que pagar el precio, la salvación no se pierde, no importa cuántas veces peques. Pero hay una parte que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es que claro. Y yo también tengo que aprender a identificar si es que realmente fui convertido, porque puede ser que no se pierda la salvación, pero siempre y cuando yo realmente sienta que he sido salvo y que Jesús me perdonó. Claro. Porque de boca yo puedo confesar y decir, bueno, Señor, te acepto, pero ¿realmente ese arrepentimiento está en mí? Creo que eso es algo muy importante que también hay que... Es muy determinante. Mira que te hablaba del ladrón. Alguno dice, es que había un ladrón bueno y un ladrón malo al lado de Jesús. No, todo ladrón es malo. No, que ladrón bueno, no. Ese ladrón reconoció, ahí viene, reconoció y dijo, Señor, acuérdate de mí. Se arrepintió. Nosotros somos culpables de lo que estamos haciendo, pero tú no eres culpable. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que hay gente que, no, es que yo soy salvo porque mi abuelita es cristiana, es pastora. No. La salvación no es generacional. La salvación no es un combo. No, la salvación es individual. Y entonces, sin paz y sin santidad. Así dice el texto. O sea que si un cristiano, valga la redundancia, va a la iglesia y es cristiano y esto, pero tiene odio, amargura, no perdona a su papá, a su mamá, a aquel que lo abusó, lo tocó, le agredió, lo estafó, etcétera, etcétera. Sin paz. ¿Qué tiene que ver? Suenan las trompetas o el momento que le toque ya a partir de esta tierra, si usted no vive una vida santa, una vida íntegra. Lamentablemente, por más que haya aceptado, una cosa es aceptar a Cristo, otra cosa es estar con tu pasaporte visado y tener el pasaporte visado. Por ejemplo, si uno tiene la águila ahí de United States, la visa, entonces usted puede entrar tranquilamente. No es que la compró, no. ¿Qué hablamos de la salvación? Y esto es tremendo. Un testimonio. Un diácono vivió toda su vida y que era el diácono y esto. El momento que ya sintió que venía la huesuda, la calavera, la queñata, dijo el otro. ¿Sabe qué pasó? Llamó al pastor y le dijo, pastor, quiero que usted ore por mí porque me quiero convertir. Tremendo. Y esa última hora, Cris, ¿sabe qué pasó? Se convirtió, se bautizó y luego murió. Wow. O sea que hay mucha gente, por eso el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así es. Y yo quiero aprovechar, ¿no? Sí. Compartir también a la gente testimonio, ya que hablaba de eso, sentí en mi corazón que Dios me dice que hable de este tema. Antes yo también pensaba que tú aceptabas a Cristo y ya todo estaba perfecto, ya Jesús te salvó. Bueno, creo que no es un secreto, yo hace 5 años, ya con este serían 6 años, perdí a mi mamá. Y es increíble la enseñanza que ella me deja hasta el momento de partir. Porque antes de que ella muera, ella estuvo grave en emergencia. Y ella sale de ese proceso grave de emergencia que quizás otra persona hubiera muerto. Y ella llega a la casa y lo primero que hace es llamar a un pastor, al pastor Dionisio. Y le dice, pastor, venga, yo quiero... Sí. Dice, yo tuve un sueño donde yo estaba en un lugar, en una reja, y había gente tratando de jalarme.
Entonces, es impresionante que ella le dice, pastor, yo siento y Dios ha traído a mi vida que yo no he perdonado a mi familia. Entonces, ella se estaba dando cuenta que ella se estaba quedando por la falta de perdón y concuerda mucho con lo que acabas de decir, sin paz. Sin paz. Con un corazón sano nadie verá a Dios. Exacto. Entonces ella lo llamó al pastor y le dice, pastor, yo quiero que usted me haga, como te dice, aceptar en el momento de Jesús la oración de fe, pero yo quiero perdonar. Wow. Y Dios. luego de eso a la semana y aparte. En paz. En paz. Listo con el... Así Entonces es. no es tan fácil como la gente a veces piensa, ay, se murió quizás en la agonía, tuvo 3 segundos para decir, Señor, me voy contigo. Ya no es tan fácil también como lo quieren hacer ver. Porque cuando tú quieres hacer algo tan fácil, no le das el valor que es. Porque imagínate, o sea, si tan fácil fuera decir, bueno, Señor, te acepto y no importa lo que haga el resto de mi vida, yo ya sé que mi salvación está asegurada. Y realmente no es lo que la Biblia dice, lo que tú acabas de decir, pastor. Exacto. Sin paz y sin santidad. Y eso es lo que hoy por hoy, volviendo al tema, la generación del relevo piensa. Claro. Que mientras más servicio, estoy bien con Dios. Y es importante entender que servicio no es intimidad. Ni intimidad de servicio. Yo puedo ir todos los días a la iglesia y aún así no tener una relación, no tener una intimidad. ¿Cómo identificas, pastor, a alguien que realmente está conectado con Dios? Por medio de frutos dignos de salvación, ¿verdad? Exacto, frutos dignos de arrepentimiento. Esto me hace acordar de el forastero. Ojo con esto, el forastero aparece en los evangelios y sencillamente Jesucristo, porque iban 2 discípulos camino a Emaús. Y iban conversando y de pronto se le aparece el forastero, Jesucristo. Y le dice, ¿qué plática es esta? O sea, Jesús es maravilloso. Le dice, ¿qué plática es esta? Y dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos 4 días? ¿De qué? Y empiezan a hablarle que hubo un tal llamado Jesús de Nazaret, hijo de José el carpintero. Bueno, toda una ¿verdad? Toda una película allí. Y le dice, pero él dijo que iba al tercer día a resucitar. Ya han pasado 3, estamos al 4. Nosotros no hemos venido porque seguramente fue un charlatán más. Entonces ya declinaba la tarde y él hizo como que se iba al otro pueblo. Y le dijo, no. Hey, forastero, quédate en nosotros en la casa, come con nosotros y mañana temprano tú avanzas al lugar de tu destino. Entonces, cuando se sentaron a la mesa, dice la Escritura que Jesús tomó el pan. Y al tomar el pan y partió el pan, los ojos de los discípulos se le abrieron. Y cuando se le abrieron, él desapareció. ¿Sabes qué significa eso? Esto es tremendo. Porque hay mucha gente que está en la iglesia, pero sus ojos no se le han abierto. Wow, tremendo. ¿Cuándo se va a abrir? Cuando la revelación de la palabra. Por eso uno de mis programas o posts que yo hago en nuestra página, Pastor José Villamar, es el Dabar de Dios. ¿Qué es el Dabar? Es la palabra que crea, la palabra que engendra, es la semilla. Génesis, el texto original, Génesis, su significado es gen, y gen es ADN, y tiene que ver con semilla. Y la semilla es que cuando la palabra viene, Jesús partió el pan es la palabra, sus ojos se abrieron. Entonces hay gente que tenemos en la iglesia, como dijo Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Jacob dijo, ciertamente este lugar es terrible. Cuando vio la escalera y ángeles bajaban, subían y todo, dijo, este lugar no es otra cosa, sino Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Wow, pastor, tremendo. Entonces, yo estoy feliz recibiendo también este podcast. El tema de la generación del relevo, que estamos hablando de la generación del cristal, hoy por hoy hay mucho contenido que la gente está utilizando. No puedo decir para atemorizar o para alertar a la gente de los tiempos finales, pero ¿cuál es la postura, desde tu perspectiva, del cristiano frente a estas cosas que hoy por hoy están pasando? Por ejemplo, una de las más evidentes es el tema del río Éufrates, si no me equivoco, que se está secando. Hay mucha gente que está sacando versos del Apocalipsis, que dice que una vez que el río se secó, para dar paso a uno de los de la trompeta. Un poquito, cuéntame tú, dentro de lo que has visto, de la realidad que está pasando. Porque, a ver, yo creo que tengo la oportunidad aquí de poder compartir un texto. También quería poder compartir. Vamos a ver si... Ya, aquí está. Dice Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso a mí me hace ver, en mi perspectiva, dentro de lo que puedo entender, es que no debo temer al fin, ¿verdad? Y además,
poder ver que el rumor de guerra o principio de guerra no es realmente el fin del mundo, porque eso no es ni comparación con lo que se viene en la tribulación. ¿Qué opinas tú de este tema, de lo que ahora están identificando las señales del fin, lo que está pasando, los terremotos? ¿Realmente este es el fin, pastor? Esto es principio de dolores. Una mujer, para dar a luz, primero tiene contracciones. Entonces, para que acontezca el alumbramiento, necesita entrar en diferentes dilataciones. Le estoy hablando de manera... Tremendo. ¿Verdad? Y esto es lo que estamos viviendo. Esto es tremendo. Son dilataciones. Siria hace menos de casi 2 semanas sufrió con Turquía terremoto. Lo que estamos viviendo de guerra, rumores de guerra, todas estas situaciones. Y cuando uno mira la escritura, Cris, el cristiano no puede estar bajo temor. Así es. Pastor, y entonces el fin está cerca, más cerca que antes. Maranata, Cristo viene, sí. Pero la iglesia, ojo con esto que voy a decir que es muy poderoso, la iglesia no estará aquí, escuche esto, será arrebatada, porque cuando usted lee la dispensación de la escatología y usted estudia todo lo que es la escatología, yo casi como muchos meses, en el 20, en mi fanpage, prediqué y enseñé sobre la parucía. La parucía tiene que ver con el advenimiento de Cristo y todos los tiempos y acontecimientos finales. O sea que, primero, la iglesia va a ser arrebatada. Lo que estamos viendo ahora son dilataciones. Lo que estamos viviendo son principios de dolores. Lo que estamos viviendo, sencillamente, esto es preparando la venida del Mesías. Entonces la iglesia necesita estar como las 5 vírgenes prudentes. Con las lámparas llenas. Lámparas llenas. No, es que ayúdame, lléname la lámpara. Que no. O sea, esto es lámpara encendida, vírgenes prudentes. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es acontecimiento. ¿Por qué sucedió? Y vale recalcar y apuntar a todos los que nos están viendo. No, es que Dios es malo. ¿Por qué dio un terremoto y después de unas horas otro? ¿Por qué? Porque más de 2 semanas atrás, en Plaza Central de Turquía, mataron a 24 misioneros. Hombres de Dios que derramaron su sangre. Dios no se puede quedar con los brazos cruzados viendo que sus hijos como mártires son sacrificados. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Así es. Entonces, Dios es justo. Ahora, ¿qué aplaca esto? Como iglesia, como cristiano, como servidor de Cristo, yo no debo tener miedo porque Dios está conmigo hasta el fin del mundo. El fin, como en el tiempo de Noé, fue con agua, con diluvio. En el final de todo será con fuego. Se quemará todos los cielos y se enrollará, dice la escritura. Entonces, pero para que eso acontezca, necesitamos muchos otros acontecimientos. El rapto, los 7 años aquí en la tierra, mientras nosotros estamos en la semana de la boda del Cordero. Acá hay 3 años y medio de abundancia, 3 años y medio de escasez. Se desata el anticristo, la bestia, el falso profeta y todo. Y entonces se junta con todos los generales y los poderosos ejércitos para derrotar a Israel y sentarse en el monte de los Olivos. Capítulo 19 de Apocalipsis. Jesús vendrá en caballo de blanco con un ejército y todos los cuerpos santos, y Jesús peleará, como dice la alabanza, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, y Jesús se posará sus pies sobre el monte de los Olivos, y dice la escritura que reinará el Señor, su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de... O sea que hay mucha tela que cortar, Cris. Y la pasión, pastor, con la que usted es como que le emociona, ya se lo está imaginando. Esto yo lo tengo tan claro acá por la escritura y como es uno de mis temas favoritos. Yo lo enseño porque esto es una materia dentro del pensum a nivel teológico, pero más que teológico, tiene que revelarse esto porque hay muchos que tuercen. Pablo lo dice. Tuercen, porque necesitamos saber cuál es el punto 1, 2, 3, cómo va, porque hay una cuestión aquí. ¿La iglesia pasará la gran tribulación? No, la iglesia
La iglesia será arrebatada. ¿Quiénes pasarán la gran tribulación? Aquellos que no se afirmaron o fueron cristianos entre comillas, entonces se quedarán. Eso verán la marca en la frente o en su mano derecha y mientras nosotros estaremos en las bodas del Cordero. La semana profética que habla Daniel, se han cumplido 69 y falta una semana. Una semana, cada día son 7 años. Wow, tremendo. Y poder hablar mucho también de este tema, pastor, ya que Sí. les ha hecho volar la cabeza mucho. No, esto... Mateo 24:6 al 8 dice, Sí. y oirán de guerras y rumores de guerras, pero cuidado, Ajá. no se alarmen, porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Exacto. El que mismo Jesús le dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto solo es el comienzo de dolores, que es lo que te hablabas del principio de dolores. Es tremendo este tema, y a veces la gente necesita que pasen estas situaciones para ya poder empezar a creer, porque aún incluso en la iglesia hay mucha incredulidad. Hay muchos ateos. Hay mucha incredulidad. Hay gente que aún se lo piensa y se pregunta, ¿será? Y si no, yo, bueno, sigo aquí en la iglesia por si es que sí, Jesús existe y va a haber fin del mundo, pero igual por si acaso, si no, también ya sé que todo va a pasar. Hay mucha gente que viene en incredulidad y sirve en la incredulidad. Pastor, de verdad que ha sido un tiempo espectacular. Ya la productora, la blanquita que está ahí al frente, está que me dice, ya. No, este tema está para otro podcast, así que Sí. vamos a tratar de tenerlo de nuevo al pastor. Vamos a ver su agenda, aunque él siempre nos responde y eso es algo que nos encanta al pastor. Pastor, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y obviamente Sí. tú nos vas a hacer la sección. Quiero una respuesta muy humana. Si tuvieras la oportunidad de tener un café con Jesús, cara a cara, así, Ya. persona a persona, como estás hablando conmigo, así, te sientas con Jesús, un café ahí con él, ¿qué es lo que tú le dirías? ¿Qué le diría? Wow, qué tremenda pregunta, ¿no? ¿Yo qué le diría? ¿Qué le diría? Me dejaste como fuera de base hablando en béisbol. Pero ¿qué le diría? La verdad, ¿qué le diría? Lo que yo le diría es que cuán importante fue su venida, ojo con esto, cuán importante fue su venida y en poco tiempo cambiar la historia de la humanidad. O sea, yo lo que lo vería es, no creo que ni le preguntaría, sino lo adoraría, porque es alguien, uno ha conocido de historia de Simón Bolívar, de Libertadores, o del fútbol que nos gusta a nosotros, que Pelé, que ya está descansando, Maradona y muchas otras cosas, pero tener al Hijo de Dios frente a frente sería un privilegio inmenso, y decirle gracias por todo a cambio de mí, que no es nada. Tremendo. Sí. Uno se lo piensa, ¿no? Uno lo piensa, o sea, ¿qué decirle? Estar eternamente agradecido. Yo sin Jesús, como hablamos en corte, yo no estaría aquí sentado, no podría ser lo que hoy soy por la gracia de Dios. Amén. Bien, mi pastor. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Me encantó la respuesta del pastor referente a la pregunta que todos hacemos, y sé que a usted también le impactó muchísimo este tema. Así que, pastor, como hacemos en todos los programas, a la cuenta de 3, 2, 1, que ya nos dijeron en la cámara principal, vamos a decir esto fue Corazón Podcast. Así que a la cuenta de 3, 2, 1, y esto fue Corazón Podcast. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Y sobre todo, ámense unos a otros. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar y sentir. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste